compartir pantalla. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí, profe, ya se está viendo. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden que vimos combinación lineal. Voy a reparar combinación lineal de dos vectores. Básicamente se puede apreciar de dos formas, cuando las dos son equivalentes. La una es que una combinación lineal es una suma de vectores. Por ejemplo, si es una combinación de tres vectores, dos vectores deben dar la suma del tercero. Si son cuatro, uno de ellos debe dar la suma de los otros, ¿cierto? O, pues, si ya son dos vectores y están en la misma dirección, pues el uno es el producto del otro por escalar. O sea, tiene dos formas entonces. Se puede expresar como una suma o como un número multiplicado por un vector, ¿cierto? Y un número multiplicado por un vector, pues da un vector, ¿cierto? Y vamos a ver, hoy ya vimos que de segunda manera, o sea, el producto de un escalar por un vector da un nuevo vector paralelo al primero. Entonces, vamos a ver esa justamente. La combinación lineal más sencilla es cuando los vectores están en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, podemos ver, por ejemplo, este vector AB que está en la misma dirección del vector UV, ¿cierto? Y, por tanto, son paralelos y usted puede decir que el vector AB en este caso es 3 veces el vector V es 3 veces el vector AB, ¿cierto? Miren, sería como ese grande y está el pequeño, y el pequeño otra vez van 2 veces, y otra vez entonces el B más B da el vector AB, y B más B da 3B. O sea, les decía que es una suma o un escalar multiplicado por un vector, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos la más sencilla, que es cuando siempre que tengan la misma dirección, no sean paralelos, pues puede estar afuera, ¿cierto? El vector podría estar aquí, también puedo hacerla. ¿Por qué? Porque pues este lo puedo trasladar acá, ya sabemos. Entonces, siempre que un vector sea paralelo a otro vector, o sea, que tengan la misma dirección, puedo expresar el uno como la combinación del otro, como una suma, como un número multiplicado por ese vector. Esa es la más sencilla que podemos encontrar. Bien. Entonces se dice que en este caso AB es 3 veces B. Y si lo fuera a expresar en general, yo no supiera cuántas veces es el vector pequeño o el grande, pues podría decir que el vector AB es alfa veces el vector pequeño, o beta veces, como sería aquí, ¿cierto? Si no conozco cuánto es el número, entonces yo puedo decir que siempre de dos vectores que tengan la misma dirección puede hacer una combinación y se puede expresar, digamos, por decir algo, el vector grande como el vector pequeño multiplicado por un escalar. Ojo, aquí este alfa decíamos que no es un ángulo, es sencillamente un escalar. Yo lo podría representar más fácil para que no me confundiera con A. O sea, el vector AB es A veces el vector V. Y necesariamente estos vectores, el AB y el V, están en la misma dirección, son paralelos. Entonces no se le olvide, siempre que tenga un vector con otro en la misma dirección, puedo hacer que el uno sea combinación del otro. Decíamos también que no solamente AB es igual a alfa veces B o AB, pues este AB que sea igual a alfa veces B, también podría decir que B es de espejo B y este está multiplicando, pasaría a dividir. En el caso anterior, el grande es 3 veces el pequeño, pero el pequeño es un tercio del grande, o sea, cualquiera de las dos se puede expresar. Si tengo otro vector cualquiera, por ejemplo el vector CD, y hay otro que está también en la misma dirección, U, pues podría decir que el beta veces U, porque no necesariamente va a ser. O sea, beta sería otro número, otro escalar. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, este caso, el caso más sencillo. Ya vimos el caso más sencillo, que es cuando tienen la misma dirección. Vamos a ver cómo es la combinación lineal de dos o más vectores cuando tienen direcciones diferentes.
Mire, por ejemplo, estos dos vectores tienen direcciones diferentes, ¿cierto? Entonces, yo puedo pasar este para acá, siempre que lo traslade paralelamente. ¿Y cuál sería el vector suma? Este rojo. Entonces puedo decir que este rojo es la combinación lineal de estos dos. O sea, si esto lo llamo A y esto lo llamo B, este sería el vector suma, que es la combinación de este más este, o sea, es la suma. Entonces, una combinación lineal de dos o más vectores es el tercer vector resultante, que se obtenía al sumar cada uno de los vectores multiplicados por número. Que sería el caso que estamos viendo. O sea, si usted tiene tres vectores, el caso más sencillo es ese que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces tiene este vector A, tiene el vector B. ¿Cuál sería la combinación lineal de esos dos vectores? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la combinación lineal de esos dos vectores? Profe, la relación que hay de cabeza A con más cos. B. ¿Cuál sería el A más vector? B. ¿Cómo hallaría el vector que ¿Cuál es el vector que es combinación lineal de esos dos? AB. Ah, el vector suma, que va de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde va A más B? De A a Del B. inicio de A al final de B. El inicio hasta el final de B. O sea, es el caso más sencillo y todos. Entonces, miren, una combinación lineal es una suma de vectores. Este es el caso más sencillo. Vamos a ver, pues que no siempre la cosa es tan sencilla, ¿cierto? Entonces, ese vector suma, que es una combinación, como juntar sumar esos dos vectores y dar el tercero. Ok, hasta ahí bien, ¿cierto? Ahora miremos que la cosa no siempre es tan sencilla. Miren, vamos a observar esto. Tengo ese vector B. Tengo un vector U. No digamos que tengo este. Me quedó pegado de aquí. A despegarlo, ¿por qué? Este estaría acá. Y B sería el que era antes. Entonces, ojo, yo les pregunto una cosa aquí. Pero no quiere dejarse. Van a tener que suponer que, bueno, ahí está en la misma dirección. Entonces, ojo. Tengo el vector V pequeño. Tengo el vector U pequeño. Yo podré decir, ojo la pregunta y piénsenla bien, que el vector S es la suma del vector B pequeño más el vector U pequeño. ¿Qué opinan? Yo podré decir eso. Profe, no, porque hay una distancia entre ambos. Claro, ¿qué le falta? Le falta ahí, no este pedazo. Yo podría decir que si el vector A va desde aquí hasta acá, ese es igual al vector A, y si B va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Es igual. Voy a poner este acá para que se vea. Si es que me deja, pues, porque esto. Ah, sí, pongámoslo por aquí, este. Entonces, este pongámoslo ahí. Ok. Profe, perdón, y si lo traslada a la, pues al final del vector B Ah, y sí, marca. pero ya no es, mire, yo puedo trasladar este aquí, pero ya, ¿cuál es el vector suma? Mire, vamos a hacer eso. Voy a copiar este acá, ¿cierto? Este bandido se deja, pues, porque es que, ahí pongámoslo. Pongamos ese. Lo copio, ¿cierto? La sugerencia del amigo está muy buena. Y lo pego ¿a dónde? ¿Dónde lo tendría que pegar para que? Aquí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el vector Sí, señor. suma del vector V más el vector B? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago para hallar el vector suma? ¿Va de dónde a dónde? Desde el inicio de vector B Eso, al final mírelo, de vector no B. es el vector S. Entonces, ya es otro vector, ¿cierto? Pero no es el vector S. Entonces, lo que les quiero mostrar
Pero ese ya deja de ser paralelo a la otra, entonces ya no serían Claro, iguales. ya es otro vector. Entonces, ojo, ya no cumpliría que este vector B más el vector U es ese, ya vimos que no es, ¿cierto? Correcto, eso les queda claro. Que el vector V más el vector U no es el vector S, es otro vector cualquiera. Pero, ojo, si yo tengo que el vector A, y lo voy a copiar aquí, miren, viene desde aquí hasta acá, lo voy a poner en rojo para que se vea diferente. O en otro color, voy a ponerlo en este color y lo voy a agrandar. Ok, ese se llamaría el vector A. Y voy a hacer otro, a poner aquí un poquitico separado para que se vea la diferencia. Y voy a poner aquí otro que sea el vector B, que ahora pongamos desde aquí. Uy, ¿qué está haciendo yo ahí? Desde aquí hasta acá más o menos, ¿cierto? Y lo voy a poner de un color verde, por ejemplo, para que se vea diferente. ¿Cierto? Y lo voy a agrandar. Ok, entonces ahora sí, ojo. Yo sí puedo decir, ¿cierto? Sí puedo decir que el vector S es igual al vector A más el vector B. ¿Estamos de acuerdo? Siendo el vector B el verde. ¿Puedo Sí, decir eso o no? profe. Bueno, ojo. Lo que no puedo decir es que el S es igual a V más este. Pero, ojo, sí puedo decir que el vector A es cuántas veces el vector este pequeño. El vector A, mire, estos están en la misma dirección. Entonces puedo expresar este como combinación lineal de este. Entonces puedo decir que el vector A es, por ejemplo, alfa veces el vector V. ¿Puedo decir eso o no? Profe, perdón, me repite a mí, que no entendí muy bien. Mira, tú tienes el vector S, que es la suma o combinación lineal de este vector morado más el vector verde, que lo llamo B. ¿Estamos de acuerdo? S es la suma de A más B, lo que estamos viendo ahora, vean. Esa es la suma de A más B, ¿sí o no? Sí, Sí, señor. profe. Profe, claro. Ahí va, claro. Pero si yo quiero expresar que tenga algo que ver con A y con V, pues muy sencillo. El vector A lo puedo poner en función de B, ¿cierto? A digo que es cuántas veces B. Puedo decir que es alfa veces B. O sea, yo puedo decir que A es igual a cierto número de veces alfa veces el vector B. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿están viendo lo que escribí? ¿Es correcto esto o no? Díganme si es correcto. Si puedo escribir el vector Sí, A señor. como función de este vector pequeño. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque puede representarlo como un tercio, dos quintos, pues como lo vayas a Eso, manejar. porque está en la misma dirección. Entonces yo puedo poner puedo relacionar con este y digo que A es, por ejemplo, 3 veces o 2 veces el vector pequeño. Y puedo decir que B es beta veces el vector pequeño. Entonces, mire, estoy tratando de combinar las dos cosas, ¿cierto? Beta veces el vector U. Ahí vamos. Entonces, como yo puedo decir que A es alfa veces, están en la misma dirección, la primera combinación que vi con beta. Entonces puedo decir que A es alfa veces B. Y beta, y B es beta veces U. Entonces, ¿a qué será igual el vector S? ¿Quién me dice? ¿Cómo quedaría el vector S? ¿Es igual a quién? Alfa veces Alfa veces V más beta más beta veces A. veces, más Más beta beta veces veces U B. más beta Epa, veces S. Eso es correcto, ¿entienden eso? O sea, mire la treta. O sea, yo puedo decir que es A más B, pero
lo quiero expresar en términos de este. Entonces, como a este le falta un pedazo, entonces yo puedo decir que A es alfa veces B y beta veces V. Esto lo van a entender bien cuando veamos vector unitario. O sea, hay una forma muy fácil de definir vector unitario. Siempre que usted tenga un vector, usted halla la magnitud de ese vector y divide sus componentes entre esa magnitud y se le da un vector unitario. Y ese vector unitario lo puede hacer para hallar el vector grande. Entonces, el hecho del caso es que siempre que tenga en la misma dirección de otro, yo puedo expresar el grande como función del pequeño o el pequeño como función del grande. Entonces, ojo, entonces mire, eso es lo que hicimos. Entonces digo que este vector S, y voy a agrandar esto. Entonces este vector, ¿cómo lo pongo en función de B sub 1? ¿Quién me dice? A es que de B sub 1. Mire, este vector A que viene desde aquí hasta acá, puedo decir que A es cuántas veces, por ejemplo, si fuera 2, 3, 4, pero si no sé, puedo decir que A es alfa veces B sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sería, por ejemplo, 5 veces B sub 1. Y puedo decir que B es 3 veces B sub 2, que es este vector, ¿cierto? Perdón, pero ¿por qué se representan por enteros y normalmente siempre debe ir un tercio, pues dependiendo de lo que vaya a representar? Es más fácil, no es que sea, es porque es más fácil entenderlo, pero alfa puede ser cualquier número. Puede ser un tercio, un quinto, o sea, ya vimos que de esta vimos que usted puede despejar. Cuando vimos que el vector AB es 3 veces el vector B, pues el grande es 3 veces el pequeño, también puede decir que el pequeño es un tercio del grande, ¿sí o no? Y el completamente válido, o sea, pues yo pongo aquí que es 5, pero podría decir que es un tercio también, pero ya sería el pequeño comparado con el grande. Por ejemplo, en este caso, el pequeño, ¿cómo es comparado con el grande? ¿Cuánto es del grande? Si tomamos este como 5, este sería un quinto. ¿Y este cuánto sería de este? Un tercio. Un tercio, y es completamente válido. Sino que lo tomo como entero porque es más fácil de entender, ¿cierto? Ok, entendido eso. Entonces, ojo. Entonces ya sabemos que A lo puedo expresar como alfa veces B sub 1 y B lo puedo expresar como beta veces B sub 2. Por tanto, yo puedo decir que el vector grande, o sea, el vector suma es la combinación lineal de S, que es 5B1 más 3B2. Pero si lo pongo general, entonces puedo decir que S es alfa veces B sub 1 más beta veces B sub 2. Y es la forma más sencilla de expresar una combinación de dos vectores en dos direcciones. Entonces, mire, lo importante es entender que siempre va a ser una suma. Y como este lo está expresando en función de uno que tiene la misma dirección, pues es alfa veces ese B sub 1 y el otro es beta veces este vector. Entonces, mire, vamos a ver esto geométricamente y lo van a entender más. Ahí, pues, explicando un poco más lo que acabamos de ver. Tengo el vector OA. ¿De dónde arranca? Del origen. Del origen. Pero no necesariamente puede arrancar por aquí. El hecho es que voy a poner los dos y los dos van a arrancar del mismo punto. ¿De dónde arranca el vector OB? También del origen. Pero podría arrancarlo por aquí de otro punto, ¿cierto? No tiene problema. No necesariamente se refiere. Lo que importa es que los dos arranquen del mismo punto. Ojo. Y tengo el vector OC, también arranca los tres del mismo punto. Me piden gráficamente y geométricamente, que es lo mismo, obtener una combinación gráfica, o sea, del vector OC en función de A más B. O sea, que yo tengo que hallar que OC es la suma de algún número, por ejemplo, alfa, multiplicado por OA, más otro número, por ejemplo, beta, multiplicado por OB. O sea, tengo que cuadrar esto de forma que multiplicando esto por algo, así como vimos ahora, por ejemplo, por 5, el otro por 3, este vector sea igual a algo multiplicado por este más algo multiplicado por este, gráficamente. Entonces, mire la forma como eso se hace. Entonces, vuelvo y repito, tengo los vectores OA y OB, inicialmente todos tres están partiendo del mismo punto, y si no están, yo los puedo llevar al mismo punto.
¿Cómo los llevaría si no están al mismo punto? ¿Quién me dice? Si están por ahí dispersos, ¿cómo hago para llevarlos todos que arranquen del mismo punto? Los traslada, ¿no? Trasladándolos paralelamente. Se puede, ¿cierto? Ya vimos. Entonces, ojo. Entonces, tengo esos vectores y me dicen exprese O, C como combinación de A y sí, o C como combinación del vector OA y más OB. Estoy en clase, hermano. Vélez, estoy en clase, hermano. Vélez. Profesor amigo. Okay. Bueno, ojo, entonces se trata prácticamente de ceñirse a la ley del paralelogramo, a dibujar el famoso paralelogramo. Entonces, mire, ojo, vuelvo y repito. Tengo tres vectores, OA, OB y OC, y los hago coincidir en el mismo punto. Entonces, ¿cómo hago para obtener gráficamente una combinación del vector OC con los vectores que aparezcan los vectores OB y OA? Entonces, vamos a ver. Entonces, se trazan las paralelas, ojo. O sea, trazo una paralela por OA o prolongo OA, o sea, trazo por aquí una recta, miren. Por aquí trazo otra recta, entonces observen lo que va pasando aquí. Se traza OD, ahí apareció OD, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sigo? Trazo esta. Atrasé. Hasta ahí vamos. Es el método gráfico. Me devuelvo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, trazo unas paralelas por aquí. O sea, por los dos vectores que voy a sumar, entonces los trazo una paralela. Entonces, tengo la paralela. Y trazo por el otro vector que voy a sumar para poder obtener el verde, trazo una paralela. Ahí está. Hasta ahí vamos. Ahora, por C, donde termina el vector al cual le voy a hallar la combinación de los otros dos, trazo una paralela tanto a este lado como a este lado. Entonces, por aquí trazo una paralela a este. O sea, por C trazo una paralela. Ahí la tenemos, más o menos, pues, si uno la ve exactamente, no es tan paralela. Pero no me voy a poner aquí a dañar el milagrito, debe ser por aquí un poquitico, pero supongamos que esta es paralela. ¿Y qué paralela me faltaría? ¿A qué vector? ¿A qué lado me falta? ¿A cuál? A OB, ¿cierto? Entonces también la trazo. Vale, ahí está. Y ahí formé un paralelogramo. Entonces ya aplico lo que vimos ahora. Entonces, ojo. Este vector OA, mire, entonces hallo este vector desde aquí hasta acá gráficamente, lo trazo, que es el que necesito realmente. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, sí. Entonces, ojo, ahí voy, sino que lo di para que les quede. Entonces, trazo el vector OB, o sea, uno de los lados, mire que aquí se formó un paralelogramo, o sea, va a utilizar el método que vimos del paralelogramo para poder hallar esa combinación. Entonces, voy a ir desde aquí hasta acá y voy a ir desde aquí hasta acá. ¿Quién me dice por qué debo buscar este vector OE y por qué debo buscar el vector OD? De acuerdo a lo que vimos ahora. ¿Quién me dice? Para hallar las distancias. Claro, porque si logro este vector y este, pues este grande es la suma de este más este. Entonces yo puedo expresar este como una combinación lineal de este y puedo expresar este que lo puedo trasladar para acá como una combinación lineal. Y eso es lo que se hace. Entonces mire que la cosa no es tan complicada. Entonces trazan los vectores OD. Ahí está trazado, mire. ¿Cuál otro vector debo trazar? OE. Ok, OE. Véalo, ahí está. Ella prácticamente no es sino expresar lo que hicimos ahora. El vector OD, ¿cuántas veces es el vector OA? Pues como no sé exactamente, estoy hablando de un problema general, puedo poner que es alfa veces, un número. Aquí sería 2,5, por ejemplo. Pero para cualquier vector digo que el vector OD es alfa veces el vector OA. Ahí está. El vector OD es alfa veces el vector A. Y digo que el vector OC es cuántas veces el vector OB. Pues
es otro número que lo llamo beta. Entonces yo puedo decir que el vector OC es beta veces el vector, ay Dios mío, beta veces B, o sea, beta veces este vector pequeño. ¿Y ahora qué hago? Pues este vector lo paso para acá, ¿cierto? O podría ser por la ley del paralelogramo, si aplico la ley del paralelogramo, que tienen que partir todos, digo que este vector verde es igual a este más este, entonces es igual a A más B de E. Entonces, miren, ahí lo volví a hacer. Entonces, ese lo traslado para allí para que les quede más fácil. Y quedaría ahí, como ese vector es alfa veces A, que era el que estaba acá, y este beta veces B, entonces el vector OC, ¿cómo lo puedo escribir? El vector OC, ¿cómo quedaría? El vector verde, en función de estos dos rojos, ¿cómo quedaría? Vector suma de alfa. La suma de OE, pero OE es beta veces B, y la suma de OC, que es alfa veces A, entonces puedo sencillamente hago eso. Entonces digo, se observa que OC es OE más S, pero OE es alfa veces OA. Entonces ahí tengo gráficamente cómo se hace el procedimiento. O sea, prácticamente lo mismo que hicimos por aquí en otra diapositiva. Eso es gráficamente, ¿cierto? Bueno, cuéntenme cómo les fue con las ecuaciones de dos, con el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Cuéntenme a ver cómo les fue con eso. ¿Tuvieron problemas? ¿Lo entendieron fácilmente? Sí me mandaron eso al email que les dije. Speak me. Talk me. Háblanme, por favor, please. Please. Talk. Perdón, yo no recuerdo que nos hubiera dicho algo sobre eso. Yo no les dije. No, profe. Oh, no, Profe, no, la verdad es que tampoco me acuerdo. Profe, no. Bueno. Profe, me alcanzó a asustar. Yo pensé que había sido ¿Cómo Luis. es? Entonces, También me oigan, no vayan a reír, pero entonces fue con la otra, mi amor, ¿o qué? Fue con el otro grupo. Ah, no, entonces, ojo, les queda una tareita par, yo pensé que había sido con ustedes. Entonces fue con el grupo de los martes a las 8, ¿sí? Entonces, ¿qué tareita les va a quedar? Para poder trabajar esto algebraicamente, necesitamos dominar, aquí fue gráficamente, pero para poder hallar una combinación lineal, si usted tiene tres vectores y poder hallar una combinación lineal, no ya gráficamente, sino algebraicamente, o sea, matemáticamente, entonces necesita dominar cómo se resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, por favor, para el lunes, para que el lunes trabajemos eso, me van, ustedes cogen un ejercicio, sea de Baldor, sea del libro de Sill, sea del libro de Stewart, sea de una página, no me importa, si lo copian no me importa, lo que me importa es que lo entiendan. Entonces, van a coger un ejercicio de ese libro, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, acuerden, todo sistema que tenga el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas se resuelve. Entonces un sistema de dos ecuaciones tiene solución. Dos ecuaciones y dos incógnitas lo resuelven por el método de eliminación. Hay muchas formas de resolverlo, pero yo quiero que resuelvan el método por eliminación porque es relativamente fácil. Entonces van a coger una ecuación de este tipo, por ejemplo, una ecuación con dos incógnitas. X más Y igual, por ejemplo, a 5. No es que vayan a coger esa, les estoy dando un ejemplo. Ustedes cada uno se inventan una y que sea distinta. 2x más 3y igual a 6 o 2x más 3y igual a 7. Y es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y por medio del método de eliminación van a hallar cuánto vale x y y. O sea, cuáles valores son los que satisfacen esas ecuaciones. Entonces esa es la tarea calificable para el lunes, por favor, porque la necesitamos para lo que sigue. ¿Queda entendido? ¿Y a dónde me la mandan? Me la van a mandar a... Ya aquí les voy a copiar dónde. ¿A quién? Profe, ¿me puede repetir que se me cortó la señal, porfa? Sí, muy sencillo. ¿Cuál es el? Voy a escribir un mensaje. Entonces, lo mandan aquí a y ponen grupo 137 y el nombre de cada uno. Ahí lo ponen a trabajos
punto video, ya le digo que al compañero, trabajos.videos.efren G, Efren G, al Q, gmail.com. Trabajos, porque está bien escrito, trabajos, sí. Lo están viendo ahí en el chat de la reunión. Trabajos.videos.efren.gmail.com. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger un ejercicio, ojo, cada uno debe ser un ejercicio diferente. No es difícil. Trabajos.videos.efren.gmail.com. Un ejercicio de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Acuerden que como se llamen las incógnitas, no importa, puede ser X más Y, pueden ser X más Z, Y más X, o en este caso, por ejemplo, alfa. Profe, ¿me puede repetir, porfa, qué es lo que hay que hacer para yo escribirlo? Alfa más beta igual, por ejemplo, a 5, y 2 alfa más 5 beta igual, por ejemplo, a 8. Y me mandan el ejercicio resuelto, el primer ejercicio calificable, para el seguimiento. ¿Queda claro? ¿O hay alguien que no le quede claro? ¿Por el método de eliminación? Sí, por el método de eliminación. Hay muchas formas de resolverlo, pero pueden ser por sustitución, o sea, despeja una, la reemplazan la otra, y luego resuelve, ya le queda una sola ecuación con una sola incógnita, despeja y listo. O multiplicando, que es el que le estoy pidiendo, una de las ecuaciones por ciertos números, que tienen que quedar con signos contrarios, se elimina uno y ya queda una sola ecuación y una sola incógnita. Entonces buscamos así las ecuaciones pues buscamos ejercicios que tengan 2 incógnitas. Sí, usted encuentra, vea, por ejemplo, usted entre nomás a ver, por ejemplo, si yo aquí logro entrar a Google, dice 2 ecuaciones, eso hay cantidades, con 2 o sea, eso es de álgebra básica de bachillerato. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y pueden poner ejercicios. Y pues en YouTube encuentran, pero por el método de eliminación, ojo. Entonces, ejercicios. Bueno, aquí hay ejercicios. Entonces, vamos a ver super profesor que tiene. ¿Están viendo esta pantalla o no? Muchachos, ¿alcanzan a ver? Yo no la estoy. Sí, profe, ahí veo la pantalla. Oye, Sí, profe. ¿cómo hago para salir de esta carajada que me llegan aquí? Ay. Me llegan cantidad de pendejadas, vean, unas emergentes. Hasta pornografía llega ahí. Vea, es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. 2x más 3 ya igual a menos 1 y 3x más 4 ya igual, por ejemplo, a 0 o a 5. Entonces, eso se puede resolver de muchas maneras, pero yo necesito que lo metan, lo solucionen por el método de eliminación. ¿Ok? Entonces, busquen y encuentren. Bien. Bueno, queda claro. Entonces, aquí, para que entiendan más, lo que acabamos de hacer gráficamente, voy a mostrarles esto. Entonces, miren, observen, por ejemplo, esto. Le dicen, exprese el vector OC, mire que todos 3 deben arrancar del mismo punto. No necesariamente del mismo origen, pero... Entonces, le dice, exprese el vector OC como combinación lineal del vector OA y del vector OB. Entonces, ¿qué hacen? Trazan paralelas por aquí, por aquí, por aquí, por acá y forman el paralelogramo. Entonces lo que usted necesita realmente es este pedazo de aquí hasta acá, o sea, lo que valga esto hasta aquí y lo que valga hasta acá. Entonces, aquí pues lo hacen, ya dicen que este pedazo, si lo suma 3 veces, obtiene el vector rojo, el vector azul, si lo suma, entonces dicen,
Aquí no es general, aquí ya un caso específico. Entonces dice, por ejemplo, que el que usted necesita, que es el rojo, es 3 veces A, 3 veces U o A. Y este también es 3 veces. Entonces, ¿qué puede decir de este grande? Que es cuántas veces B, 3 veces B. Y este es 3 veces U. Entonces, quedaría que este vector es 3 veces B más 3 veces U. Y miren, si ustedes cacharrean esto, vamos a ver si aquí me permite cacharrearlo. Y no me va a tocar copiar la dirección, bueno, la copio. A que ustedes vean que lo pueden hacer variando, pero ahí es gráficamente. Yo no lo estoy pidiendo gráficamente. Sí. Usted nos puede sacar un espacecito para poder enseñarnos a utilizar GeoGebra. Ah, bueno, listo. O utilizar GeoGebra porque, como para aprender un poquito con ese tema. Sí, cuando quiera, pero muy sencillo. Ustedes lo dominan más que yo, porque es muy intuitivo, pero si ahorita queda un tiempo, o si no la semana entrante o en el taller que vamos a hacer esta semana, que vamos a hacer taller, podríamos explicar. Mire, observe, ahí hay un vector U, hay un vector B y hay un vector o C, y le dicen, halle gráficamente la forma de hacerla. Entonces, mire, se trazan paralelas por todos esos que lados. Y aquí, pues, aquí, en este, el vector este es 3 veces U, y este vector también es. Pero usted lo puede variar, mire, si usted lo varía, mire, por ejemplo, aquí ya lo vamos a llevar a 4, por ejemplo. Mire que el escalar puede ser cualquiera, no necesariamente, sino que uno trabaja con números enteros por facilidad, ¿cierto? Aquí es más difícil. Aquí es muy difícil. Vamos a darlo en 403. Y este, vamos a cambiarlo. Entonces, por el método del paralelogramo o por el método del triángulo, porque si pasa este para acá también sería todo este más este, usted puede hallar cuánto vale este en función de estos vectores pequeños. Si lo tiene en general, entonces dice, este vale alfa veces U y este vale beta veces, y eso es todo. Ahí pueden cacharrear con eso y lo entienden más. Es más, pueden cambiarle dirección al vector, pueden trabajarlo aquí, en fin, ahí, como quieran. Es una aplicación de GeoGebra, pues no está directamente en la página de GeoGebra, pero mucha gente, como es de código abierto, de fuente abierta, entonces la gente lo coge, lo puede trabajar y modificar. Aquí está lo que les digo, pero esto ya es un ejercicio que yo tengo ahí. Ok. Miren que aquí se plantean 2 ecuaciones con 2 incógnitas y ahí les muestro, pero no vayan a con el mismo ejercicio, que ese lo vamos a hacer la semana entrante. Entonces, miren, ¿qué es? ¿Qué sirve? Hay el vector, por ejemplo, C21, eso no, obviamente, eso lo haremos la semana entrante. Lo que yo le estoy pidiendo es la resolución de las ecuaciones. Entonces, dice, le dan, por ejemplo, el vector C21 y el vector 3 menos 2 y el vector 1, 4, y dice, hay alfa y beta, o sea, hay la combinación. Y después de hacer esas ecuaciones que les digo, entonces dice que el vector C21 es igual a 0.5 veces, o sea, la mitad de este vector más la mitad de este otro. Entendido eso, vamos a entrar entonces a otro tema que se llama vectores linealmente dependientes e independientes. Ojo, vectores sí, yo los llamo vectores sí o vectores D. Vectores independientes o vectores dependientes. Vamos a definir vectores linealmente independientes. Entonces copien esta definición, por favor, que es importante. Un conjunto de vectores es linealmente independiente. Mire que está muy relacionado con entender que es una combinación lineal. Si ninguno de ellos puede ser escrito como una combinación de los restantes. O sea, si hay alguno nomás que sea combinación en un conjunto de otro o de otro, ya deja de ser independiente. Esto es, ninguno puede ser escrito como la suma de los restantes. Copien ese concepto que es importante. O sea, si hay vectores y usted no puede expresar uno como la suma de los otros, son independientes. Si de alguna manera puede expresar uno como la suma de los otros, son dependientes. O sea, los dos conceptos están íntimamente relacionados.
Copiado. Entonces, Profe, ya vamos a casi, me explicar faltan esto. los rojitos de abajo ya. Ah, listo, hermano. Vamos a explicar esto más y lo van a entender con ejemplos. Profe, ya, yo ya lo copié. Bueno, correcto. Y lo contrario es cuando son dependientes. O sea, si puede escribir uno como la suma de los restantes, entonces son dependientes. Que sería pues esto de acá, no me voy a tener ahí, que es sencillamente lo contrario. Entonces, ojo, vamos a ver casos específicos. Dos vectores A y B, y me van a decir ustedes, y ya ustedes tienen la capacidad de decirlo. Si dos vectores que son paralelos, pues están en la misma dirección, son dependientes o independientes. A ver, por ejemplo, el vector U y el vector A, ese vector pequeño y el vector grande, ¿son linealmente dependientes o independientes? Independientes. Son dependientes, ¿por qué? Porque está en la misma línea, ¿no? Esa es una razón, pero ¿cuál es la razón más profunda? Ah, Ya, puede expresar A como suma de V, sí, profe. claro, o como un escalar multiplicado por V, claro, mire, A es, por ejemplo, 4 veces V, B, O es 4 veces V. Entonces, mire, dos vectores que tienen la misma dirección siempre van a ser ¿qué? Dos o más vectores, obviamente. Mire, siempre van a ser ¿qué? Linealmente ¿qué? D o I. Dependientes. Dependientes. Ok, entonces no se le olvide. Si dos vectores tienen la misma dirección, estén en el plano o en el espacio, siempre van a ser linealmente dependientes, porque usted siempre podrá expresar uno como la combinación del otro, o como un escalar multiplicado por el otro. Siempre. Pero, Eso perdón, cumple pero siempre. que estén ubicados diferentes, así estén en la Ah, misma. no. Ah, no, eso ya es otro paseo. Aquí estamos Por eso, hablando de la misma dirección. o Ahora, sea, que digamos que esté sí aquí estén en la misma afuera. dirección, pero diferente punto de origen. Ah, no, no importa. No importa, mire. Es que aquí básicamente estamos considerando los vectores libres, o sea, usted puede estar aquí, o sea, dijimos que lo podíamos trasladar para donde quisiéramos, siempre y cuando qué. Siempre y cuando Sea qué. la misma dirección. Y la magnitud. Eso lo puede hacer. Entonces, ojo, puede estar aplicado en otra parte, no importa. ¿Queda claro el concepto? Sí, ¿Sí profe. o no? Bueno. Entonces, dos vectores paralelos siempre serán dependientes, siempre, que tienen la misma dirección y puede expresar uno como la combinación lineal del otro. Mira, ahí está el caso. Cuando ya vayan acostumbrando a... Esto significa un plano, o sea, lo que esté aquí está solamente en un plano, en ese plano. Ojo, en el plano, dos vectores con dirección diferente siempre serán ¿qué? D o I. Pero me dicen la razón, no porque esté aquí. ¿Qué opinan? Dos vectores como estos que tienen dos vectores, no estoy hablando ni de uno, sino de dos solamente, y que tienen dirección diferente. Siempre eran linealmente independientes. ¿Por qué? Porque usted por más que trate, nunca podrá poner uno como la suma del otro. O sea, no puede decir que si este es el vector A, es alfa, es imposible. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque el mero hecho de que esté en dirección diferente, ya no lo puede expresar así. Ojo, entonces copien esto también, que es importante. En el plano, e inclusive eso cumpliría también en el espacio, porque
por dos vectores siempre puede, con dirección diferente, siempre puede pasar un plano, sea el que sea cartesiano o no cartesiano. O sea, dos vectores siempre le van a generar un plano. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. cuenta. Por ejemplo, si uno de los dos está, o sea, como igual, o sea, pero en la dirección contraria, ahí no. A ver, por ejemplo, voy a coger este y lo pongo ¿dónde? Aquí. Eso, de dirección contraria. Ahí serían Dígame usted, independientes. analice usted mismo y ya tiene la capacidad para saber cómo eran los vectores de hoy. Profe, pues yo digo que Son de, o sea, ese vector es paralelo, que tenga dirección diferente, no importa. O sea, mire que este vector es paralelo. Desde que está en la misma lineación o lo pueda trasladar a la misma lineación, vea, está por aquí. ¿Cómo son los dos vectores? paralelos. Siempre que sean paralelos, usted los va a poder, no importa que estén en sentido contrario, siempre va a Listo. expresar uno como la combinación del otro. Lo que pasa es que ya alfa será que podrá ser negativo, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Entonces son independientes porque cuando tienen direcciones diferentes, ahora sí van en la misma lineación, no importa hacia dónde estén, siempre serán independientes. ¿Entendido eso? Ya Sí, copiaste profe. este. Bueno, acá hay una forma algebraica de saber. Hasta ahora hemos visto como geométricamente, o sea, por medio de gráficas, figuras, por medio de flechas. Si dos vectores en un plano en el espacio tienen sus componentes no proporcionales, serán vectores linealmente independientes. Vamos a probar, por ejemplo, si este vector está en el plano o en el espacio, el vector U. En el plano, profe. El espacio. El plano y el otro también. Entonces, bien determinar si el vector U de las 3 y el vector 2, 4 son linealmente independientes o dependientes. Entonces, ¿qué me dice el enunciado del ejercicio? Léanlo, por favor, y me dicen cómo lo aplicamos ahí. Profe, toca graficar. No, ¿qué le dice? ¿Qué le está diciendo? Si dos vectores en un plano tienen sus componentes no proporcionales, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Una razón. Y hace la razón de cuál con cuál. Este con cuál. X1 Este y con X1 y X2 y 2. el 3 con Con el el 2. 2. ¿Y cuál otro? ¿Y el 6 con quién? 4. Con el 4. Con el 4. Entonces, 3 sobre 2, ¿qué razón le da? 3 sobre 2 es ¿cuánto? 1,5, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. 1,5. Y 6 sobre 4, ¿cuánto le da? 1.5. Ah, 1.5. 0,5 también. Esto puede estar aquí malo porque como lo cambié en la clase pasada, entonces, pero vamos a ver estos vectores. Entonces, 3 sobre 2 es ¿cuánto dijimos? Un quinto, profe. Profe, los dos te dan 1.5. Eso, entonces, ¿qué puedo decir? Que la razón es la misma, o sea, 3 sobre 2 es lo mismo que 6 sobre 4. Entonces, ¿los vectores cómo son? Proporcional. Dependientes. Sí, pero ¿qué implica? Son Que dependientes. son dependientes. Ok. Aquí, pues, aquí les iba a decir que esto estaba porque yo cambié los vectores. Por ejemplo, si tuviera esto, 3 sobre 2 y aquí hubiera 1, que era lo que había inicialmente, la clase, y aquí hubiera 4. Entonces, ¿qué puede decir de los vectores? Mire, 3 sobre, ya no es como estaba antes, 3 sobre 2 le da 1,5 y 1 sobre 4, ¿cuánto le da?
es completamente diferente. 1,5 y 1 sobre 4 es 0,25, es muy diferente. Entonces, ¿qué puede decir de estos vectores? Como no son proporcionales las componentes que son linealmente. Entonces, hay una forma de probar cuando le dan las coordenadas. Perdón, si pero perdón, profe, pero eso en qué influiría, igual si usted no logra definir si están en una misma dirección o no. No, ojo. Aquí ya estamos utilizando otro concepto. O sea, el otro es un concepto que te sirve. Aquí ya es. Ahora, usted los podía graficar, sí, también. Pero para evitar la graficada que hacen, le dicen que sencillamente, mira, si esta componente es a esta, como esta es a esta. Si eso le da igual, los vectores son dependientes. Y si le da diferente, los vectores son independientes. O sea, es otra manera de probar, ¿entiende? Ah, bueno, O sea, listo. Pero... Sí, no hay una sola. Explicar otra vez eso. Pero podría probarlo también gráficamente, obviamente. Usted podría probarlo gráficamente y valdría también. ¿Cierto? ¿Te queda claro? Sí, profe, sino que pues así como sacándole, yo diría que es para sacar la razón y simplemente es para decir si están sobre la misma recta. Pues yo digo que eso podría confundir Sí. bastante. No, es un método algebraico. O sea, si a usted le dan aquí, por ejemplo, estos vectores, pues ya sabe. Pero si le dan esa algebraicamente, o sea, le dan los vectores definidos en componentes, la forma pues, más rápida, digamos, sería mirar si son proporcionales o no, las respectivas componentes. Es otra manera, tómelo así. Ojo, aquí hay otra. Mientras que esto, mira, vamos a mirar estos tres vectores. Aquí ya son tres. Entonces, mire, tenemos el vector 3 menos 1, 2, otro vector que es 2 menos 1, 1 y otro vector que es 1, 0, 1. Y le dicen, esos tres vectores eran dependientes o independientes. Entonces, si usted puede encontrar que uno es la suma de otros dos, serán dependientes. Entonces, mire, 2 más 1, ¿cuánto es? 3. 3, véalo, aquí está. Menos 1, 0, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 1. Y 1, 1, le da 2. Entonces, mire, este vector y estos dos, ¿cómo son? ¿D o I? D. Son D, porque hay uno que se puede expresar como la suma. Entonces, si usted puede expresar uno como la suma de otros dos, o sea, como combinación lineal, ya son D. Vamos a ver otro caso. Esos tres vectores, ojo. Alguien que me diga, esos tres vectores en el plano, ¿son D o I? Miren a ver si son capaces. Y, profesor, y. ¿Por qué? Porque sí. ¿Tienen dirección? Podrá, ¿Que no son paralelos, profe, o no? no. Tres vectores con direcciones diferentes en el plano, tres vectores siempre serán dependientes, porque puede expresar uno siempre como la suma de los otros dos. Mire este caso, y me va a decir si aparece a este. Profe, pero entonces, algebraicamente siempre sería de la manera que usted dice, porque si se grafican, solamente es colocar la fórmula. Si tiene, no, si lo va a graficar, sí, cierto. Pero Por eso, mire, o sea, siempre, o sea, yo lo que digo es que si siempre, para poder hacer una ecuación, para poder decir que son independientes o independientes, si te lo van a dar algebraica, eso sería de una, porque si te los dan gráficos, solo es colocar la fórmula. si los dan gráficos, ¿qué? No, mira estos tres vectores, mire. Este vector U, el vector B y el vector W, U o C, ¿cómo son? ¿Dependientes o independientes? Independientes. Dependientes, ¿por qué? ¿Por qué? No, Porque la yo digo suma de 2 independientes sería la en de diferentes 8. direcciones. Este lo puede expresar como combinación lineal de estos dos. Vimos que este lo puede expresar como este multiplicado por un escalar y como este multiplicado. Y siempre que haya tres vectores en el plano con direcciones diferentes, puede hacer eso. Entonces, por eso es el cuento, ¿cierto?
Llama aquí, ¿cierto? Entonces, mire, copien eso que es importante. Pueden ser preguntas de parcial. 3 vectores en el mismo plano y con direcciones diferentes siempre eran linealmente dependientes, porque uno se podrá expresar como la suma de los otros dos. Usted siempre puede aplicar ahí el paralelogramo del triángulo. Pero si tiene 3, aplica el paralelogramo mejor. Y si dos de ellos, y si dos de ellos son dependientes y el otro es independiente. Ah, ya los 3. ¿Cómo sería 2 dependientes? Sería 2 dependientes. ¿Cómo me dice usted? ¿Cómo pondría 2 que sean dependientes? Dos en la misma dirección y Eso. así. Y entonces ya los 3 ¿cómo son? Estos dos son independientes. Pero estos 3, si toma los 3, son dependientes. Obviamente que si saca este de ahí, pues son independientes los dos. Pero los 3, si hay uno que pueda expresar como la suma del otro multiplicado por un escalar, ya se tiró en la tica de cuadro. Esos 3 son dependientes. Pues, y si traslada los tres no serían dependientes. Si los traslada para dónde, que son dependientes. Mire, aquí como haría, aquí aplicaría el método que vimos. Usted coge y traza paralelas y hace lo del paralelogramo que hicimos. O sea, siempre usted puede poner uno como la suma de los otros multiplicada por escalares. Siempre. Entonces, Uy, no, pero la verdad me estoy rascando la cabeza. Ese tema está no es pesado. la rasque. No es la rasque, mire. O sea, este caso es este, vea. Vuelvo y se lo muestro. Ese caso que está viendo ahí es este, vea. No se complique, que ya lo vimos, vean. Es ese caso. Tiene 3 vectores con direcciones diferentes. Siempre podrá poner este como combinación de estos dos, ¿sí o no? Claro, mire Sí, que señor. aquí vimos. Que entonces ese es el caso. O sea, si los 3 tienen direcciones diferentes, siempre habrá uno que se pueda poner como la suma de los otros dos, obviamente multiplicado por números reales, ¿cierto? O sea, este W es igual a 3U más 3 beta. Y si lo cambia, obtiene otro vector. O sea, siempre. Este método le garantiza que esos vectores siempre van a ser D o I. Dependientes. Dependiente. Entonces no se enrede. Ya eso se probó. ¿Cómo son estos? Independientes, porque usted no puede hacer nada ahí, ni gráficamente ni algebraicamente. ¿Cómo son estos? Siempre. Dependientes. Siempre. Vamos a ver estos. Ojo, mire que no es lo mismo en el plano que en el espacio. 3 vectores en el espacio, o sea, si tienen en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. ¿Cómo son 3 vectores en el espacio? Son independientes. Entonces no me vayan a enredar, mire. El caso anterior es en el plano, con direcciones diferentes. Pero si ya está en el espacio, o sea, si ya salen, ya no están en un solo plano, ya esos vectores van a ser independientes, porque en el espacio es imposible sacar si tiene 3 vectores con direcciones diferentes, sacar uno que sea la suma de los otros dos. No se puede, ni algebraicamente, ni vectorialmente, ni gráficamente lo puede hacer. Entonces, copien eso, por favor. Miren, que depende en dónde esté situado. Si están en un plano con direcciones diferentes, siempre serán dependientes. Si están en el espacio con direcciones diferentes, serán independientes. Ok. Nunca, por usted más que trate de poner, por ejemplo, que este vector está en dirección, que es un vector que solamente tiene coordenadas en Z. Pues podría no ser solamente en Z, pero aquí este está en Z, este está en X y este está en Y. Usted nunca podrá tener Z es igual, por ejemplo, a 3X más 4Y. Eso nunca lo podrá lograr. Copiado.
Copiado. Ahora, Sí, hay profe. alguien que me responda a esta. 4 vectores con direcciones diferentes. Ojo, 4 vectores con direcciones diferentes en el espacio. ¿Cómo eran? ¿Dependientes o independientes? No se guíe por lo que dice aquí, que puede tener una trampa. Independientes todos, digo que igual siempre estén en un espacio, todos son independientes. No. 4 vectores con direcciones diferentes en el espacio siempre van a ser dependientes. ¿Se acuerda del vector Uy, posición? no, profe, no. No, es que son situaciones diferentes. Usted no puede ceñirse a una sola, o sea, ¿qué cambia? Mire, le voy a ver si por aquí está y le voy a mostrar un ejemplo. Pero me tengo que ir a coger esto de vectores, por ejemplo, 2, que creo que hay, o en 1. Vamos a ver vectores 2, que creo que hay. O vectores 1. Vamos a ver. Le voy a mostrar. Mire, observe este vector. ¿Está viendo este vector posición? Sí, señor. Sí, señor, sí. Me dice qué componentes tiene ese vector o qué coordenadas tiene. 0, 0, 0. No, señor. Ese es el origen. X, Y, Z, profe. Ah, sí, en el espacio. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene en X? 0. ¿Cuántos cajoncitos hay en X? 4, profe. En X tiene 6. 1, 2, 3, 5, 6. ¿Cuánto tiene en Y? 8. ¿Y cuánto tiene en Z? 8. Entonces, este vector es en X, sería 6, 8 y 8. Y miren, ¿cómo es este vector con este? Tiene dirección diferente. Con este tiene dirección diferente y con este. Y estos son 4 vectores con direcciones diferentes. Y este es la suma de estos 3, porque usted puede decir que este vector es 6 en X más 8 en Y más 8 en Z. Entonces, mire, 4 vectores en el espacio, mire, con direcciones diferentes, siempre va a haber uno que lo pueda colocar como la suma de los 4. En cambio, 3, mire, si usted tiene este vector en el eje X, este en el eje Z, este vector en el eje X y este vector en el eje Y, son 3. Hay por más que traten, ninguno de los 3 puede hallarlo como combinación lineal de los otros. Entonces eso pasa aquí, ¿cierto? Los 3 son finalmente independientes. Pero si ya dibuja otro más con dirección diferente, podrá ponerlo en función de esos 3. Pues miremos este ejemplo. Van a ir diciendo este ejemplo. Ese vector U y este, ¿cómo son? D o I. foto de perfil. D, profe. ¿Por qué? Porque está en la misma línea. Profe, Exactamente. son Sí, no, son paralelos, siempre son D. ¿Cómo son estos dos? U y este vector V. Este vector B. Pues. D o I. Estos dos, no estamos mirando a D, J. profe. Ah, Son D, no. Profe, mire sus apuntes. ¿Cómo son dos vectores en el plano que tienen dirección diferente siempre? son independientes, profe. Son independientes, entonces estos son independientes. Ahora, ¿cómo son estos 3? D o I. Independiente. Dependientes, profe. Independientes. 3 vectores. Bueno, ahora observe esto. Esos 4 y están en el plano todavía. ¿Cómo son? D o I. dependientes. D. Si 3 son dependientes, 4 todavía más. Ahora miren al que viene. Ese vector K. Entonces, ojo. Van a decir K, W y B. ¿Cómo son? D o I.
K. Y profe, K. U y B, ¿cómo son? Son I, no. Son I. Independientes. Y K, W y U, ¿cómo son? independientes también, no. Independientes también, creería. D o I. 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 Entonces, miren. I, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Los 5 cómo son? Y, D o I. profe. Profe D. Son D, ¿por qué? Más de 3 vectores en el espacio siempre serán D. D. Porque puede expresar, mire que ya 4 más 5. Entonces, más de 3 vectores, o sea, 4 vectores, 5, 10, los que quieran, ya son, no son I, son D, porque si puede expresar 4, pues más 5. Ok. Entonces, ahí está el cuento. Siguen con la misma, pues, condición diferente. Bueno, esta es la definición oficial. Si la entienden, me lo dicen. Yo no la he podido entender. O medio la entiendo, pues, pero es mejor verla con ejemplos como la vimos. Bueno, ese sería. Miren a ver qué más repasamos de aquí. Si algo no entendieron, que de pronto ahí hay conceptos que de pronto son un poco, la primera vez que uno los ve patina, como concepto de combinación lineal en 2 direcciones, que combinación lineal en paralelos pues es muy fácil, pero combinación lineal en 2 direcciones hay veces que uno no la entiende bien. A mí por lo menos me dio mucha libre. Y el término de vectores linealmente independientes, sí, hay veces que uno patina con él. Entonces miren a ver si hay algo que no entiendan para volverlo a repasar. O de cualquier cosa de vectores, ¿cierto? Aun cuando en la otra clase pues vamos a seguir viendo vectores, pero sobre todo esta clase miren a ver si hay algo que no hayan entendido. De todas maneras, esto hay que estudiarlo, señores. El examen es no esta semana que viene y no la otra. No dejen esto para estudiarlo la última semana. Profe, y hacer muchos ejercicios, pues buscar Sí, ejercicios. no Hacerlos, dejen que es esto este ejercicio. para estudiarlo 3 días antes. Esto hay que irlo haciendo y digiriendo, entendiendo la teoría, haciendo ejercicios como dice la compañera. Hay Profe, una que pregunta. El sentarse. primer examen va a estar para qué fecha? Yo les mandé a ustedes la fecha en WhatsApp. Para el 8 de marzo. Esta les Listo, toca profe. de este lunes que viene en 8. Y por ahí creo que estaban haciendo unos simulacros. No sé si les llegaría a ustedes o no sé para qué fecha, pero creo que les mandaron. Sí, ya en la Bueno, página está el simulacro, profe. ah, En la página del ITM está el simulacro para los exámenes. tienen que mirar eso porque créanme que si llegan allá sin entrenarse así, los levantan. Bueno, vamos a ver otra cosita entonces. Bueno, vamos a ver el concepto de vector unitario, que es muy importante, y ese sirve para expresar un vector con otro que tenga la misma dirección, o sea, para hacer una combinación lineal o sacar un vector paralelo. Entonces, por definición, vector unitario es que siempre tiene la magnitud 1, ojo, por eso es muy importante. Vector unitario es aquel que tiene la magnitud igual a 1. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El primer examen va hasta qué tema exactamente? Hasta todo lo de vectores, o sea, cogería Eso esta también última. entraría. Esta es la última unidad que vamos a ver. Alex. Cogería
todo eso. Y vamos a hacer esta semana, no sé si mañana o el domingo, de pronto el domingo, porque mi papá se murió y mañana lo enterramos. Entonces mañana va a estar un poquito ocupado, ¿cierto? El domingo haríamos un taller de vectores. Y posiblemente nos quede un tiempito también el jueves. Entonces, y fuera de eso el fin de semana, o sea, vamos a tener 3 talleres para que ustedes vuelen en eso, no van a tener disculpa. Y más con las videos, con las diapositivas y los talleres y las explicaciones, yo creo que ustedes van a quedar capacitados que cualquiera de los otros estudiantes. Entonces, ok. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces eso, vamos a ver cómo hallamos un vector unitario, muy sencillo. Un vector unitario siempre tiene magnitud 1, ojo, eso es fundamental entenderlo. Y vamos a ver cómo tenemos un vector unitario a partir de cualquier vector. O sea, si usted tiene cualquier vector, puede hallar un vector que tenga la misma dirección que ese vector y que tenga una unidad 1. Entonces, si usted logra hallar ese vector, ya está hecho, porque puede hallar el grande como combinación lineal del pequeño. Entonces, mire que tiene uso. Entonces, ojo, ya sabemos que usted tiene un vector de coordenadas, por ejemplo, su X, o su Y, o su Z, o de componentes. ¿Cómo halla la magnitud? Pues coge esa coordenada y la eleva al cuadrado, la de Y la eleva al cuadrado, y la de Z la eleva al cuadrado y le saca raíz, y esa es la magnitud de ese vector. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso ya lo hemos visto y lo hemos visto demasiado. Por ejemplo, si tiene el vector 3, sí, pero este sería un vector. Vamos a poner un caso muy sencillo. Tiene el vector 1, 2, 3. ¿Cómo la llama la magnitud de ese vector? 1 en X, 1 en Y, perdón. 1 en X, 2 en Y y 3 en Z. O sea, 1, 2, 3. ¿Cómo llama la magnitud de ese vector? ¿Raíz cuadrada de quién? 1 x 14. a la 2. 1 al cuadrado, que es 1. Más 2 al Sí. cuadrado, que es 4, serían 5. Y más 3 al cuadrado, que es 9, sería 9 más 4, que es 10. 14, sería. raíz de 14. 14 no, raíz de 14. Sí, pues. Es diferente. La raíz de 14 es aproximadamente 3 con qué, 3 con 6 o qué. 34. Bueno, está por todos lados. Entonces, mire, si ustedes con las coordenadas pueden hallar el vector, entonces hallar un vector magnitud es muy fácil. Y luego dividen el vector entre esa magnitud y dividen cada una de las componentes entre lo que le es la magnitud. Entonces vamos a ver un ejercicio. Entonces, apunten esto que es fundamental. El vector unitario siempre va a tener la misma dirección del vector original del cual se obtuvo. Entonces, mire, si este es el vector B grande, y generalmente el otro se representa de esta manera, por minúscula, entonces siempre tiene la misma dirección, entonces siempre podrá sacar, sirve para hallar una combinación lineal entre los dos vectores, ¿cierto? Bueno, vamos a ver este ejercicio. Vamos a hallar el vector unitario que le corresponde al vector 3, 4, 5. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Profe, qué pena, ¿lo puedo volver un momentico? Yo termino de copiar. Me falta lo último, qué pena. Esto, por lo Sí. anterior. No, eso. Es importante. El vector unitario siempre tiene la misma dirección del vector del cual se obtuvo. Y por tanto, usted puede hacer una combinación lineal entre los dos, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces vamos a ver este ejercicio. Tenemos el vector unitario de coordenadas, perdón, hallar el vector unitario para el vector 3, 4, 5. Lo primero que debemos hacer es ¿qué? ¿Hallar qué? La magnitud. La magnitud, entonces hallemos la magnitud. ¿Cuánto es esa magnitud? ¿Raíz de quién? Raíz de 3. 55. De 9 más 16 más 25. ¿Raíz de cuánto? De 30. 45, profe. 50. 50. Entonces, es importante sacarle la raíz porque la van a necesitar.
Entonces la raíz de 50 es 7,1. Entonces ahora, ¿qué hacemos con esa magnitud? La dividimos por cada uno La de dividimos, los... entonces es igual a 3 sobre 7,1, 4 sobre 7,1 y 5 sobre 7,1. Y si divide 3 sobre 7,1 le da 0.42. Entonces el vector unitario generalmente representa por la letra. Mire que ya no es el vector A, es el vector unitario que le corresponde a A. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? 0.42, 0.56, 0.70. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces ya ese vector lo puede utilizar para expresar el otro vector, ¿cierto? Es tantas veces. O vamos a ver que tiene unos usos tremendos. Entonces, les queda claro cómo hallar un vector unitario, ¿cierto? Sencillamente se halla la magnitud y si bien las coordenadas entre la magnitud es el vector unitario. Y ese vector siempre va a tener la misma de cuál vector. El cual se obtuvo, ¿cierto? El original. Y su magnitud siempre va a ser ¿cuánto? 1. 1. Si usted cogiera esto y lo elevara al cuadrado, 0.42 al cuadrado, más 0.56 al cuadrado, más 0.70 al cuadrado, y le saca raíz, le va a dar aproximadamente 1. ¿Por qué aproximadamente 1? Porque está trabajando con decimales. No le olvides que la magnitud del vector unitario siempre va a ser 1. Bueno, ojo, vamos a definir 3 vectores unitarios que son fundamentales y en los cuales se basa casi toda el álgebra de vectores. Entonces, ojo, voy a definir un vector en la dirección Y, que es unitario, en la dirección J, que es unitario, y en la dirección K, que es unitario, perdón, en la dirección X, que es unitario, y J en la dirección Y, vector unitario, y K en la dirección Z. ¿Cuánto es la magnitud del vector Y? Dijimos que era un vector unitario. ¿Cuánto es la magnitud de ahí? 1. ¿Cuánto es la magnitud de J? 1. 1. ¿Cuánto es la magnitud de K? 1. Entonces, esos vectores, Y siempre va a ir, si digo Y, lo asimilo siempre con X. Si digo J, lo asimilo siempre con Y. Y esto se cumple casi que cualquier libro y cualquier texto que coja usted en internet o cualquier página, cumple esto. Generalmente esto lo respeta todo el mundo. Entonces, ojo, si haya el vector Y, primero su magnitud es 1 porque es un vector unitario y va en la dirección X. Si habla del vector J, su magnitud es 1 y va en la dirección Y. Y si habla del vector K, su magnitud es 1. Entonces, ojo, por ser unitario, su magnitud siempre es igual a 1. Son perpendiculares entre sí, claro. ¿Quién me dice por qué son perpendiculares? En la misma magnitud, ¿no? No, porque tengan la misma magnitud, no, perpendiculares. Mire, ¿cómo son los ejes X, Y, Z? ¿Cómo son los ejes X, Y y Z? ¿Son perpendiculares o no? La misma dirección. Claro, si los ejes X, Y, Z son perpendiculares, estos están en la misma dirección. Entonces, I, J y K son perpendiculares. Decir que perpendiculares ortogonales es casi lo mismo, o es lo mismo. Bueno, sirven para expresar cualquier vector del plano o del espacio. O sea, con estos usted puede expresar, mire, si tiene otro vector, y aquí se cumple lo que decíamos, lo que el compañero le dio un poco de trabajo, si tiene cualquier otro vector, lo puede poner como suma de estos. Entonces, cualquier otro vector, o sea, ya tiene 3, y cualquier otro que resulte, si se puede poner como suma de estos, entonces ya van a ser 4. Y va a haber, no van a ser dependientes, independientes y no dependientes. Ojo, estos 3, ¿cómo son? I, J y K, D o I. I, J y K, ¿cómo son? D o I. I, J y K y otro vector cualquiera con dirección diferente ya van a ser dependientes porque cualquier otro vector del espacio, o del plano inclusive,
en el plano pues no sería sino IJ. Lo puede expresar como suma de estos vectores. Entonces coloquen esto. Sirve para expresar cualquier vector del plano del espacio. Estos tres. Pueden representar a los ejes coordenados también. Ojo, son importantísimos. Si usted necesita alguna representación del eje X, tenga en cuenta el vector Y. ¿Cuál es la magnitud de Y? 1. 1. ¿Qué dirección va? En el eje X. X. ¿Cuál es la magnitud de J? 1. 1. ¿Y en qué dirección va? Eje Y. Siempre, siempre. Mire que eso ya le garantiza. Si usted habla del vector Y, no tiene que decir que va en X, usted ya sabe que va en X. Si habla del vector J, no tiene que ir en dirección Y, ya sabe. Y si es K, va en dirección Z. Entonces, ahí vamos. ¿Copiado eso? Muchachos, ¿copiado eso? Profe, espere un momento. Listo. Son unos vectores muy especiales y fundamentales en el álgebra de vectores. Fundamentales, porque cualquier vector se puede expresar en función de ellos. Cualquier vector. Pues diferente a ellos, obviamente. Porque usted Y no lo puede expresar como J más K, ni K lo puede expresar como I más J, nunca. ¿Por qué? Porque los tres son linealmente independientes, no permiten sumas equivalentes de alguno con los otros. Bueno, observen esto. Esto también es importantísimo que lo copien porque lo vamos a necesitar bastante. Los vectores unitarios I, J. Si el vector Y va en dirección X, solamente ¿qué coordenadas tendrá el vector Y? Alguien que me lo diga. En X. ¿En X qué coordenadas tiene? ¿Cuánto 1. vale el vector? Vale 1. ¿Cuánto vale en Y? 1. ¿Y cuánto vale en Y? ¿Tiene coordenada en Y? Sí. No, no, vale no, 0. No. Y en K No, vale 0. Vale Entonces, 0. mire, las coordenadas del vector Y son 1, 0, 1. ¿Cómo eran las del vector J? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Muy bien. 0, Y las 1. de K, 0, 0, 1. exactamente. Ahí las pueden ver. Entonces, ya tenemos dos formas de escribir vectores. Mire, usted puede, si tiene las coordenadas o componentes del vector, lo puede escribir de esta manera. Por ejemplo, el vector 3, 1, 2, 3 dice el vector 1, 2, 3. Pero también puede decir 1 en qué dirección. Entonces dice 1i más 2j más 3k, por ejemplo. O sea, ya hay dos formas de escribir vectores. Miren. Escribirlo de esta manera o de esta es lo mismo, miren. Hasta ahora teníamos solamente esta manera, pero ya tenemos otra. Entonces usted puede decir 5 en I, 5i, más 4j más 3k, por ejemplo. Si yo digo el vector 10i más 20j más 30k, ¿cómo lo escribo de esta manera? ¿Quién me dice?
Tengo el vector 20i más 30j más 40k. ¿Cómo lo escribo de esta manera? ¿No puede volver a repetir los valores? Tengo el vector 20i más 10j más 40k. ¿Cómo lo escribo de esta manera? 10, 20, perdón, 20, 30 y 40. Ok. O si lo tiene aquí, el vector escrito de esta manera, 1, 2, 3, ¿cómo lo pondría de esta manera? Ojo. 1, 2, 3. 1i, 2j y 3k. O sea, ya tenemos dos maneras que son equivalentes. Los puede escribir de la manera que quiera. Mira, que hay un ejemplo, vea. Él tiene el vector 3, 4, 5, que lo habíamos visto hasta ahora, lo puede poner como 3i más 4j y no hay equivocación. ¿Por qué? Porque este siempre va en dirección X, este va en dirección Y y en dirección J. O sea, si lo tiene de esta manera, lo puede escribir de esta manera. Y cualquiera de las dos formas dará lo mismo. Yo miro. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Nos rindió bastante. Vamos hasta allá. Ahora me toque ir con mis hermanas por hacer unas vueltas y unas cosas. Entonces, dejemos hasta ahí. Vamos más adelante inclusive que los otros grupos. Y no se olvide repasar esto. Y yo les avisaría, el taller lo más seguro es que lo hagamos el domingo, sí, por ahí tipo 8 de la noche o algo así. Para los que puedan y si no lo grabamos para los que no puedan, ¿cierto? Y comiencen a estudiar eso desde ahora. No dejen 2 o 3 días estos antes, porque créanme que son tantos conceptos y tantas cosas que se enredan. Entonces, ahí tienen, yo les mandaría más videos y más cosas para que estudien estas diapositivas. Y las dudas que tengan las vamos resolviendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Pues a Profe, terminar la gracias, muy grabación. amable. Con gusto. Profe, chao, gracias. Chaito. Hasta luego, chao. Profe, Sí. Bueno, felicidades. Voy a terminar la profe, grabación perdón. y sí, cuenta. Detén la grabación. Si quieres te colaboro.